Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación que el día de hoy se encuentran conectados con nosotros para este que es nuestro 26º webinar dedicado a reflexionar sobre los grandes temas de la comunicación masiva, la comunicación, sobre todo también en materia de las áreas mediáticas y los grandes temas también alrededor de la reflexión sobre el mundo de la comunicación. Y el día de hoy, para un servidor, Jorge Hidalgo, le es un gusto presentar sobre todo a quienes van a estar el día de hoy participando con nosotros. Como ya les habíamos anticipado desde la semana pasada, hoy vamos a reflexionar sobre los orígenes y la historia de la radio en México. Antes de iniciar nuestro webinar, platicábamos con la doctora Claudia Benassini y nuestra invitada Marta Yolanda Yáñez Romero, que es quizá uno de estos grandes medios, de estos medios fascinantes que dieron origen sobre todo a mucha de la reflexión en materia de investigación en comunicación, sobre cómo se estaban generando los grandes liderazgos, la opinión pública, sobre todo el tema de la incidencia y los efectos de los medios. Y hoy es quizá también uno de nuestros grandes medios olvidados, y decimos que de los olvidados porque en muchas de nuestras universidades, en muchos de nuestros programas de maestría y doctorado, ya no hay casi tesis sobre la investigación de la radio en México, sus transformaciones, la evolución, qué está ocurriendo con este fenómeno del podcast que hoy va en su segunda gran ola en México, pero también en muchas partes del mundo, qué está pasando con el tema del streaming y la radio, que hoy ya no la consumimos como solíamos tenerla, como este compañero que estaba como una gran voz a un costado de nosotros, sino que hoy vemos la radio, hoy leemos la radio, hoy reflexionamos sobre la radio en tiempo real, en modo diferido, bajo demanda, y eso es quizá algunos de los temas que hoy vamos a platicar con nuestra invitada, la maestra Marta Yolanda Yáñez Romero, una decana de la radio, como bien lo dice, y también pues que una de estas autoridades al frente de la parte profesional que ha tenido por ahí la revista también dedicada Voces al... Perdón, habrán de disculpar que tenemos ahí un problema hablando de voces, tenemos un problema ahí de, de locución, entonces yo voy a cederle sobre todo la palabra a nuestra moderadora, la doctora Claudia Benassini, quien el día de hoy nos va a estar apoyando con esta webinar. Así es que, Claudia, doctora Claudia Benassini, adelante, te cedo el micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Mucho mejor, ¿sí?, de como seguramente se me está escuchando a mí en este momento, Clau. Bueno, lo que pasa es que también ya me cambié de dispositivo, me pasé a la tableta, caray. Bueno, a mí me da mucho gusto presentar a Marta Yolanda Yáñez Romero, que es decana de la radio. Tiene actualmente 82 años, de los cuales prácticamente 65, 67 años los ha dedicado a la radio, al cine y a la televisión. Ella es egresada de la carrera de actuación de Teatro, Cine y Radio Andrés Soler, generación 56. Es actriz y socio activo de la Asociación Nacional de Actores y con certificado de locutor desde 1956. Hablamos de hace 64 años. Actualmente conduce un programa que se llama Voces al Aire en Grupo 7 Comunicación a través de Voz de la Paz 830 AM los viernes de 18 a 19 horas, dando ejemplo y testimonio del rigor de su formación comunicadora y enorme responsabilidad social. Yo creo que también es muy importante, hace algunos años que yo estuve en un comité de AMIC, hablábamos de la importancia de incorporar a la asociación este tipo de experiencias profesionales, de darles voz y de poder establecer una interlocución con ellos, ¿no? Entonces, en este momento creo que estamos aprovechando esta oportunidad y bueno, creo que la escuchamos y a partir de ahí vamos a ver después la conversación. Y bueno, pues yo voy a pedirle a los colegas, si quieren, en lo que vamos dándole el micrófono a nuestra invitada, a Marta Yolanda, si pudiéramos apagar cámaras y micrófonos para no distraerla, y cuando iniciemos el coloquio, en la parte del conversatorio,
Sí, nos las volvemos a activar. Entonces, vamos a apagar en este momento todas nuestras cámaras. Marta Yolanda, te la vamos a dejar el micrófono todo a ti para que puedas iniciar este conversatorio con todos los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Adelante, el micrófono es tuyo, Marta Yolanda. No, gracias. Como que no me gusta estar en el micrófono, ¿verdad? Nada más imagínense, como lo dijo Claudia, la doctora Claudia, desde 1956, la saludo con mucho cariño. Todo el mundo me conoce en el medio de la radio, de la televisión, de cine y teatro, ferias, palenques. Realmente yo no tengo con qué agradecerle a Dios todo lo que me ha dado y sobre todo al auditorio y a la audiencia y a ustedes, mis compañeros de comunicación, y sobre todo agradecer a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AC, a su presidente, el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, y a su responsable de la difusión, José Luis López, así como a todos los socios de la AMIC. Realmente les agradezco mucho que me hagan favor de estar con ustedes para hablar de difundir la excelencia de la radio. Ese es mi lema que siempre he dicho. Marta Yolanda le dicen la voz de la radio, pues por algo será, ¿verdad? Lo que pasa es que amo la radio. Por eso soy también la directora y editora de la única revista de la radio, Voces al Aire, la revista de la radio. Entonces, como ustedes comprenderán, amo el micrófono, amo la radio. Uno de los iniciadores que fue don Andrés Soler y al que tengo mucho que agradecerle por ser egresada de la Academia de don Andrés Soler, a Víctor Moya, a Enrique Rueles, al señor Fernando Wagner. Y no quiero decir más nombres porque no quiero omitir nada de toda la experiencia tan maravillosa que tuve desde los 14, 15 años que estaba yo en secundaria y entré al mismo tiempo a la Academia de don Andrés Soler. Tengo muy buenos recuerdos porque de veras en la vida siempre tiene uno que agradecer y nada que pedir. Ese es mi lema también. Difundir la excelencia de la radio, difundir la excelencia de la comunicación. A mi decano de la comunicación, que fue siempre y será don Pedro Ferriz Santa Cruz, Gonzalo Castellot, y principalmente en cuestión de la revista a don Juan Antonio Montaño Pérez, editor de la primera y única revista de espectáculos que se llamó Radiolandia Cinemanía, fue la primera y la que instituyó el premio La Musa Radiolandia a los que estamos dentro de las voces, que son locutores, profesionistas de la radio, de televisión y de teatro. En ese tiempo todavía no existía la televisión porque fue más o menos a la hora que se inició la radio, que más o menos en los 1920 y tantos, que fue cuando en 1921 se inició la radio, más o menos empezando en provincia. Después siguió entraron diferentes estaciones, la B Grande de México, la W, y todos los grupos que son ahorita 18, 20, casi 20 grupos ya, porque se han instituido Radio Ibero, Radio UNAM, muchas estaciones, muchos grupos. Las frecuencias de la revista, en la revista Voces al Aire, que es la que habla de la historia de la radio, está en las frecuencias AM y FM, y tenemos aquí con ustedes y ofreciéndoles la historia de lo que es la radio, difundir la excelencia de la radio desde sus inicios, que estamos haciéndolo ahorita a partir de 2019, que iniciamos en la portada con el señor Mario Moreno Cantinflas. Aquí si lo tienen ustedes lo van a ver, y estos son los números que están en circulación junto con todo, porque hablamos de los compositores, de los locutores, de los decanos de la radio. Voces al Aire, la única revista de la radio, tiene la suerte de contar con gente como ustedes y hacer la historia de todas las frecuencias AM y FM. Nuestra revista, nuestra primera revista en 1998, que yo tuve la suerte de que fuera mi padrino, el don Antonio Sáenz de Miera, la presentamos en 1998 y fueron mis padrinos don Pedro Ferriz Santa Cruz, estuvo con nosotros Joaquín López Dóriga. En ese momento, pues, no quiero recordar, ustedes saben cuántos son los decanos de la radio. Estamos también hablando de don Horacio Jaramillo, de este señor mío, Guillermo Ochoa, y también tenemos aquí a Eduardo. Son 56 números, que fue la primera edición.
hasta 1900, más o menos alrededor de hace unos 10, 8 o 9 años, que cambiamos el formato que ustedes vieron inicialmente, que fue, como ustedes ven, mire, tenemos en circulación a Mario de la Piedra, a don Mario Moreno Cantinflas, que es el que iniciamos la historia de los 97 años de la radio. En 1921 fue cuando se inició la primera estación que fue la XRTH allá, que después fue la XX. Tenemos muchas cosas que decir, y Voces al Aire, la revista de la radio, lo único que hace es dar un homenaje a los decanos de la radio. Y invitamos a todos los que estamos escuchando para que hagan un poquito de memoria de todos los decanos que estuvieron, que fue don Ignacio López Tarso, que fue de alguna manera Enrique Bermúdez Olvera, el señor presidente de la Asociación de Locutores, la Asociación de Radiodifusores de México, la CIR. En ese tiempo, todo el tiempo, estamos difundiendo la excelencia de la radio. Y eso es lo que los invito yo a ustedes, para que me manden a mí con mucho gusto, yo que soy decana de la radio. Para mí la radio es algo que nunca morirá. Mario Vargas decía, siempre decía ya, porque nos dejó, pero nos dejó toda su experiencia, decía, el futuro de la radio está en su pasado. Y eso es lo que queremos hacer, recordar siempre que la radio es el primer medio de comunicación, radio rural, ¿cómo se llamaban? Los radiotransistores, y hablábamos allá todavía sigue por la sierra, todos los que se comunican con ese tipo de medios de comunicación, la radio, en la última ranchería, en el cuernito de un torito o de una vaquita, está un radio de transistor. Yo estoy de acuerdo que la tecnología es maravillosa, maravillosa, porque somos realmente las páginas de internet, el Facebook, el podcast, toda la novedad que sí, pero sí los invito a que no nos volvamos robots, a que sigamos comunicándonos directamente con la audiencia. Ese es uno de los motivos de Marta Yolanda y sus Voces al Aire. Hablar de los productores, hablar de todos los comunicadores de radio, de teatro, de televisión y de cine, porque tuve la suerte y tengo la suerte, gracias a Dios, que pude estar en todo, ferias, palenques. Marta Yolanda en realidad tiene una experiencia maravillosa que me ha permitido la audiencia, los comunicadores y sobre todo todos los grupos radiofónicos que nos apoyan en hacer la revista de la radio. Justamente el 28 de mayo de 1998 empezamos, y este 28 de mayo vamos a cumplir exactamente 23 años de ser la única revista de la radio. Y me enorgullezco de hacerlo. ¿Por qué? Porque voces de comunicadores maravillosos como Bolívar Domínguez, Jorge Zúñiga, don Manuel Bernal, Arturo de Córdoba, Luis Manuel Pelayo, y de mujeres no se diga, locutoras y comentaristas, decanas artistas de las radionovelas que tuve la suerte de tener como maestras. La verdad, es tan importante la radio. Es un medio en el que anteriormente se juntaban las abuelitas, las mamás, los papás, en familia, a oír las radionovelas, a oír a Francisco Gabilondo Soler, a Cricri. Yo estuve durante 10 años en la única estación de radio infantil del Instituto Mexicano de la Radio, Radio Infantil, 10 años haciendo un programa que se llamaba Caminito de la Escuela en la mañana de 6 a 8. Y después de 9 a 10 estaba, por eso se los recuerdo, porque muchos se acordarán de ese programa de Caminito de la Escuela, que era de 6 a 8, porque concursaban los niños, concursaban los adolescentes, los mismos papás, y nosotros nos daba mucho gusto ver cómo los chiquitines, que apenas se hablaban, se comunicaban para decirnos una adivinanza, para preguntarnos de decir y adivinar alguna canción, donde estaba Alberto Lozano, donde estaba pues el grupo de señor Margarita Robledo. ¿Se acuerdan ustedes de Margarita Robledo? Ahorita está radicando ella en Mérida,
Ella es la que está radicando en América. Leonor Madera Ferrón. Tenemos tantos decanos de la radio que yo los invito por este medio a que me escriban a mi correo voces-al-aire@yahoo.com. Si ustedes se acuerdan de los decanos, de los programas más importantes, tanto musicales como compositores, don Jorge Arbizu, estamos hablando también de José Alfredo Jiménez en nuestra música tradicional de la radio, que se nos están olvidando un poquito, como siempre, nuestras raíces. Pero todos nosotros, los adultos, tenemos la obligación de decirles a nuestros niños, a nuestros adolescentes, las abuelas, las mamás, los papás y todos en general, de que conozcan sus raíces. Tú decías antes que efectivamente en las universidades se dedican a dar la carrera de comunicación, pero la comunicación inclusive tienen ahí una cabina donde los chicos les enseñan, pocos les enseñan a hacer lo que es la verdadera radio, que es hacer scripts, hacer radionovelas, hacer comerciales. Nosotros como Voces al Aire tenemos un lema que dice, habla bien para que te vaya bien. Y hemos dado cursos sobre eso. ¿Por qué? Porque todos los chicos de ahora se les olvida y tiene un tiempito en que ya no hacen un examen. Y creo que es muy importante. Si tú tienes un título de licenciado, si tú tienes un título de doctor, si tú tienes un título de cualquier profesión, tienes que hablar ante un micrófono. Y muchas veces no sabes hablar porque popeas, porque no hablas lo debido, porque te pones, ya, si te pones así, pues no te oyes. Esa es la misión de la revista Voces al Aire. Y esa debe de ser la misión de todas las universidades de comunicación. Somos la única revista de la radio que habla de todas las programaciones, de todos los grupos. Radio Asir, Radio Centro, XW, Radiopolis, ABC Radio, a 620, la cadena de radio 620, los señores Laris, los señores Ibarra, los señores Aguirre, los señores Blanco, que iniciaron todos, y tantos que ahí en esa historia de lo que ahorita está haciendo Voces al Aire, la revista de la radio, en este número de Cantinflas tenemos la historia de las carpas. Un comunicador maravilloso que fue Mario Moreno Cantinflas. Él no necesitaba decir malas palabras. Él no necesitaba hablar de la gente. Él los invitaba con hechos y con palabras decentes, con palabras de saber hablar bien para que nos vaya bien. Y criticaba a todo mundo y les hacía bromas y tenía mucho ingenio para decir tranquilamente las cosas sin insultar, sin decir malas palabras. Ahora muchas personas piensan en la comunicación que ya, como les dijera yo a ustedes, hay que hablar con cosas vulgares, hay que difundir malas palabras cuando tenemos un idioma maravilloso. Ese idioma maravilloso que tú lo tienes, que las abuelas, los papás, podemos enseñarles. Nuestras raíces de nuestra nacencia, nuestras raíces de nuestra historia, todas las podemos pasar muy bien por los programas de radio. Necesitamos dar testimonio de todo lo que somos en nuestra radio. Por eso les vuelvo a repetir, Mario Vargas dijo, el futuro de la radio está en su pasado. Ustedes se recordarán de los programas de Noches Tapatía, de Teatro Bonsoir, inclusive de don Manuel Bernal, que decía su brindis al bohemio, y que tenía en XW era las campanas tan maravillosas que atestiguaban que estábamos al aire, y que todo mundo respetaba lo que era el idioma, y que las gentes estábamos a frente. Yo me acuerdo de jovencita, qué buena memoria tengo, ¿verdad? Pero ustedes también la tienen. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a integrarnos como familia, con respeto, con valores. No quiere decir que no tengamos respeto ahora. Lo que pasa es que de repente se les olvida a los adultos que tenemos que
volver a unir nuestras familias, que nuestro México tiene cosas increíbles y maravillosas para difundir. Nuestra provincia tiene cosas increíbles y maravillosas y nuestra radio de provincia nos da cosas también increíbles y maravillosas. Difundir la excelencia de la radio, difundir la excelencia de nuestras raíces, difundir lo que somos, lo que seremos y sobre todo el amor que debemos de tener a nuestro México, a nuestros seres humanos. Dios nos dijo, amaos los unos a los otros, pero podemos olvidar eso. Y casi puedo decir que está no olvidado, dormidito. Y porque piensan que hablar mal, decir soeces palabras. Fíjense que decía Leonardo Curcio, decía, los muchachos de ahora piensan que están metidos en el internet y decir y no tener la capacidad de extractar la historia y de inventar en 10 minutos o en 5 minutos una historia maravillosa de nuestras raíces. Lo leen tal cual. La computadora es un medio maravilloso para podernos comunicar con todo el mundo. Ahorita estoy comunicándome con ustedes y me da mucho gusto que me hayan hecho favor. Ustedes que son tan maravillosos, porque son gente que conoce, que habla sobre la instrucción, sobre la historia, son investigadores y todos podemos ser investigadores. Sobre todo, ¿saben qué? Podemos volver a reunir a nuestras familias, estar unidos. No necesitamos estar todo el día en la radio. No necesitamos estar todo el día. Es bonito comunicarse de voz a voz, por algo somos comunicadores. Ahora todo lo hacen por el WhatsApp, todo lo hacen por la computadora, que no es malo. Pero fíjense que se acordarán ustedes si platican con los abuelitos y ustedes no me dejarán mentir, ni Claudia, ni tú, querido amigo, que eres don Jorge Alberto y José Luis, estábamos hablando de que cuando nos reuníamos a escuchar las radionovelas, cuando nos reuníamos a escuchar música, cuando nos reuníamos a escuchar los comerciales, a don Humberto G. Tamayo con sus famosos programas de dichos y hechos, y todos y cada uno de tantos comunicadores que Voces al Aire y su editora, Marta Yolanda, les dice todo eso de los decanos. Está en nuestra edición de la primera edición, 56 números que tengo a la vez invitarlos para que la adquieran con nosotros y que cada uno de ustedes en su universidad, en su agencia de publicidad, en su estación de radio, en su archivo, pero principalmente para los jóvenes que sepan lo que es la historia de la radio, la historia de nuestra provincia, porque tiene la sección de los pueblos mágicos, tiene la sección de nuestros museos. Voces al Aire trata de hacer comunicación con niños, adolescentes y adultos. Se nos ha olvidado a los empresarios de la radio y los invito a que lo volvamos a hacer. Yo estuve 10 años en radio infantil y ustedes no saben qué maravilla tuve de contactarme con los niños. Cómo me hablaban, apenas si podían hablar y deletreando Marta Yolanda, pero me respetaban mi nombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos los creadores de los hogares. Somos los creadores de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de los ancianos, porque ahora somos mucha más gente de la tercera edad y tenemos que aprender de todo lo que ellos tienen que decirnos. Por eso volvemos a retomar nuestra idea de reunirnos en familia, sábados y domingos, y olvidemos el celular y lo pongamos en una canastita y nos sentemos a convivir con los sobrinos, con los hermanos, con los tíos y escuchar las anécdotas de los abuelos. Normalmente en la noche con los niños, aunque trabajes mucho, yo sé que las mujeres tenemos y los padres trabajan todo el día y tienen que proveer
pues un sustento y una economía más o menos para que tengamos, si no lujos, unas pocas de comodidades. Pero siempre debemos de darnos tiempo para los chiquitines, de sentarnos con ellos en la noche, leerles un cuento. A mí me decían mis hijos, yo me acuerdo mucho de Joaquín, se llama Joaquín, mi hijo, y Marta Yolanda, porque ya sabe que somos muy originales y les ponemos los nombres del papá y de la mamá cuando hay muchos nombres. Ya ahora se está pasando un poquito esa situación y les ponen nombres muy raros, pero hay nombres tan maravillosos. Y nos sentábamos a leer un cuento y lo comentábamos. Y luego una noche me dijo mi hija, mamá, ¿por qué no me cuentas una historia de tu vida cuando eras niña? Entonces me puse a acordarme de lo que hacía yo cuando tenía la edad de mis hijos. Y eso es lo que podemos hacer todas las noches. Los niños necesitan del papá y de la mamá que se comuniquen, de que escuchemos a los abuelos. ¿Por qué? Porque es importante comunicarse con la familia. Olvidémonos no de la tecnología, olvidémonos de apartarnos de nuestra familia. ¿Y qué mejor que la radio, que las revistas, que leer, volver a retomar todo lo que es nuestra historia de la radio, de los pueblos mágicos, de nuestros historiadores? Porque acuérdense que dicen que la historia es del vencedor. No es cierto. Yo sé que la historia no nada más es del vencedor. Nosotros conocemos nuestra historia, nuestras raíces. ¿Y qué nos toca? Convivir con nuestros hijos, convivir con los adultos. Y Voces al Aire y en la radio, Marta Yolanda los invita a que de veras nos unamos. ¿Nos unamos para qué? Para contenidos. Tenemos que ver la situación ahora de que muchas estaciones de radio venden los tiempos, pero también se nos ha olvidado que tenemos que tener calidad para la audiencia. Don Pedro Ferriz Santa Cruz decía, lo mejor que podemos hacer es respetar a los que nos están oyendo. Don Gonzalo Castellot me lo decía también, Raúl Leonel de Cervantes, Enrique Bermúdez, tantos y tantos personas que hablan de lo que es la comunicación, entregarnos, conocer nuestras raíces, comunicarnos, convivir con la familia. ¿Y qué mejor manera de leer las historias de la radio? ¿Qué mejor manera de preguntarles cuáles son los programas más antiguos? ¿Cuántos decanos hay vivos todavía? Tenemos muchos decanos y ustedes como investigadores lo saben. Saben perfectamente que la vida de la radio, difundir la excelencia de la radio, la historia de la radio, cuándo se iniciaron los Azcárraga, los Aguirre, los Ibarra, los Vázquez Raña, los Vázquez Aldir, Televisa Radio, Televisa Chapultepec, en cuestión de televisión, porque también la televisión es importante, y todos esos medios se han ido por lo fácil, vender el programa y que hagan lo que quieran, con que les paguen el tiempo es más que suficiente. Yo entiendo que es un negocio y no quiero que lo tomen a mal, mis queridos radiodifusores, no se vayan a enojar conmigo, sino yo les digo que volvamos a retomar esa comunicación entre la audiencia y los radiodifusores. Encender la radio, encender la televisión para ver calidad en los contenidos, para que digamos con mucho orgullo, vamos a sentarnos a ver la televisión, porque no tenemos que estar cambiando el canal porque están diciendo puras groserías. Se puede hablar y vuelvo a repetir, Óscar Pulido, don Óscar Ortiz de Pinedo, es papá del que es ahora como también, que era el doctor, doctor, no me acuerdo cómo se llamaba su programa de radio, pero los cuentos de don Enrique Alonso, don Ernesto Alonso con su maravilla de telenovelas, las radionovelas maravillosas, locutores como doña Ermira Barragán, Roselvira Cano, tantas gentes que ustedes ni se acuerdan, y que da tristeza que muchas veces me tocó una situación que les voy a platicar de una anécdota que me dio mucha tristeza. Me invitaron a dar una conferencia y a exponer cómo estaba la revista. Y entonces un chiquitín me dijo, oiga, le quiero preguntar,
Yo no había oído hablar de don Pedro Ferriz Santa Cruz y ustedes no saben, y les aseguro que ahorita que me están escuchando, ¿ustedes saben quién es don Pedro Ferriz Santa Cruz? Por supuesto. Por lo menos ya con el programa de los 60, la pregunta de los 64,000 pesos, ya con eso teníamos para la televisión. Eso es importante, que tengamos decanos, y no tan solo en la radio, los locutores, sino en los médicos principalmente, en nuestros políticos, que también hay que enseñarlos a hablar. Por eso digo yo, mi curso es Habla bien para que te vaya bien. Vamos a decirle a los investigadores que lancemos un curso con Voces al Aire y con todas las universidades para que todos, licenciados, doctores, comunicadores, hablemos bien y en pequeño. No tenemos que decir grandes discursos, tenemos que hablar con el corazón, con la venta de valores. La venta de valores la venta bonita, no la venta de dinero y de nada más ver cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a hacer. Fíjense que de veras, yo soy Quijote de la radio porque me encanta la radio. Y por eso mi revista es la única revista de la radio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la importancia que tiene difundir cultura, difundir tradiciones. Volvamos atrás, pero no atrás para retroceder, sino para crecer. Porque vuelvo a repetirles, don Mario Vargas decía, en paz descanse, el futuro de la radio está en su pasado. El futuro de nuestra vida está con los abuelos. El futuro de todo el mundo de los seres humanos está en nuestro pasado. Porque proyectemos nuestras raíces, proyectemos nuestra calidad. Marta Yolanda y sus Voces al Aire los invita y les recuerdo, aquí está, tengo 40 colecciones que les invito a que quieran adquirirlas con mucho cariño. Como enciclopedia. Como una enciclopedia, son 56 números. Yo creo que en todas las escuelas de la radio, en todas las escuelas de comunicación y también en las agencias de publicidad, en muchas casas de hogar, que sepan que hablemos de la historia de la radio, porque es la única revista que tiene todos y cada uno de las programaciones de la radio. Te invito a que me llames. Mi número de celular es 55 32 31 6143. Y Marta Yolanda y sus Voces al Aire te invita a que revivamos nuestras costumbres, que demos vida a nuestras raíces, tanto en radio como en televisión, como en nuestra historia. Seamos creadores de una familia con valores, de un México maravilloso que tenemos, porque ningún país tiene lo que tiene nuestro México. Y los ciudadanos tenemos que recuperar ese valor y ese valer de las familias, de los ciudadanos. Los invito a que me llamen y podamos hacer algún curso junto con los investigadores de la AMIC, con mucho cariño. Muchas gracias, ya lo estoy comprometiendo a que lo hagamos. ¿Por qué? Para difundir la excelencia de nuestros conocimientos, para difundir los valores, el amor, la conversación, la integración de la familia. Espero que lo podamos hacer muy pronto. Y gracias. Lo vamos a lograr, Marta. Yo creo que aquí hay un tema que podemos ir rescatando en función de este conversatorio que tú nos has detonado en función de tu experiencia, conocimiento sobre el campo de la radio. Y creo que por aquí podríamos aprovechar este punto para ir rastreando, quizá en tu experiencia, en tus conocimientos, cuáles han sido quizá los grandes desafíos a los que se ha presentado la radio en los últimos años, sobre todo cuando pareciera que ya las jóvenes audiencias no están en un medio como este, no están en la televisión, no están en la prensa escrita. Sin embargo, la radio permanece. Todos los días vemos una radiodifusora nueva, o por lo menos el cambio de nombre, el cambio de programación, ¿no? Entonces pasamos de las noticias a la radio hablada, de la radio hablada a la radio musical. Hoy la radio está invadida
por música grupera, música reggaetonera, de pronto pasan las tendencias. Quizá tú nos puedas ir un poco clarificando cómo lo has visto en la evolución en los últimos años, antes de que pues, le ceda yo la palabra a la doctora Benacini, quien seguramente tiene por ahí algunas interrogantes más sobre el tema. Fíjate que yo pienso que en realidad, sinceramente, nosotros los adultos, como te decía, tanto en el hogar como en la radio en sí, los cambios que ha habido ha sido precisamente por eso. Yo entiendo que los radiodifusores tienen que comer y tienen que pagar sus empleados y tienen que pagar producción y demás, pero siento, así lo siento yo, que cuando estábamos unidos todos en dar calidad y cantidad de información, pero no de información de política. Ahora estamos llenos de noticias que muchas veces, ahorita por ejemplo con este problemita que todos sabemos que pues sí puede ser cierto que tenemos que tomar las providencias del caso, eso no lo dudo, pero que estamos bombardeando de cosas malas, no cosas buenas. Antes dábamos calidad en nuestra programación, música bonita, gente que mandábamos mensajes familiares, historias de la radio bonitas. Dábamos mucho nuestra música mexicana. Ahora metemos mucha música extranjera. Yo no tengo nada en contra. Hay música italiana muy buena. Está Opus, que tiene música muy buena, de clásica, las óperas. Yo me acuerdo de don Claudio Olén, que hablaba de las óperas. Yo me acuerdo de don Pedro Ferriz Santa Cruz, de Raúl Leonel Cervantes, de tanta gente que no quiero que se me olviden todas las personas que hablaban de comunicación, que hablaban de historias, que hablaban de entretenimiento a las familias, y por eso no se despegaban de la radio. Las radionovelas no eran estas radionovelas de ahora que están pasando, más bien telenovelas, que están pasando de violencia, de la historia de los capos, y continuamente en lugar de esas, no digo romanticismo, hechos reales de la vida sí se pueden tocar, pero no con tanta violencia ni con tanta situación. Por eso, inclusive en la prensa, en el medio escrito, por eso ha cambiado la situación, porque ahora piensan y dicen, es que lo que le gusta a la gente es ver violencia, ver sangre. Yo hice un estudio, lo hicimos junto con INRE, con los varios radiodifusores en mi programa de radio, que el primero fue Arte y Belleza de la Mujer, y tuve noticias en Núcleo Radio 1000. No dábamos las noticias de, ahora hablan de puros crímenes, ahorita está de moda hablar del coronavirus, y no es que no esté de moda, ni que no esté yo de acuerdo en que no lo propaguen, sí, pero no que se haga que la gente le entre miedo, que eso es lo que quieren la gente de los altos ejecutivos, de los laboratorios. Qué casualidad que lanzan el virus, que no lo habían descubierto y de repente ya tienen la contravacuna o algo. Pues no, tenemos que ser reales. Tenemos que cuidarnos de no contagiarnos. Tenemos que cuidarnos de tomar las medidas de sanidad que nos dicen, pero no tenemos que hacer que el público se entere con miedo, de que tengamos noticias todo el día. La noticia que usted oye en la noche la oye todo el día en todos los grupos. Y muchas veces la gente dice, ay, ya estamos hartos de oír la misma noticia. Y ya no hay programas de contenido bonitos. ¿Dónde están los programas infantiles en los cuales podemos decirle a los niños, ahí escucharlos? No que pues se ponen a ver desde chiquititos traen su celular, traen sus tablets. Yo no digo que sea mala la tecnología, pero todo tiene su edad y tenemos que retomar las edades de los niños, de los adolescentes, de los bebés, de los adultos y de los adultos mayores. Yo les pido que difundamos la excelencia de nuestros conceptos, difundiendo excelencia de programas, excelencia de comunicación, valores y ética en la familia. Y en términos de anecdotario, Yolanda, yo supongo que tú debes de tener así en tu registro cosas increíbles que han ocurrido alrededor del mundo de la radio en México. ¿Nos podrías mencionar algunas de estas grandes anécdotas en torno a los radiodifusores, la manera como cayó de repente una estación y apareció al día siguiente una nueva frecuencia,
algo que haya ocurrido alrededor de la radio que sea fundamental para nuestros registros históricos. Pues mira, yo pienso que, por ejemplo, tengo una anécdota muy dura, muy fuerte y muy triste para mí. Cuando yo estaba en radio infantil, en el Instituto Mexicano de la Radio, conduciendo el programa de Caminito de la Escuela y la Hora de Cricri, y estaba Pepe y Pepino, estaba la música de Margarita Robledo, estaban las noticias, estaban programas de orientar a los niños sobre ópera, sobre música clásica. Tú me imagino que sí sabes que existió esa estación radio infantil, a lo mejor no, porque por desgracia se nos olvidan las cosas buenas y nos vamos. No estoy criticando a nadie, pero fíjate qué pasó en 1992, 90, 91. Me vino un problema de que yo hablaba sobre la importancia de hablar y respetarle a los niños. Y en ese momento decía, no, es que hay que hablar con verdades, hay que hablar caló. Le dije yo a la directora en ese momento, bueno, pues va a hablar caló, pues vamos a hablar caló, vamos a hablar el idioma de Tepito, el idioma de todos, pero entonces esa no es cultura para los niños. Podemos hacer un programa en el cual nos riamos de nuestros conceptos. Entonces hicimos programas, te digo, Alberto Lozano y don Francisco Gabilondo Soler, y no sabes la cantidad de los niños que ponía uno la musiquita y decía, adivínale a Cricri. Y también hacían un cuento de la música. Y hacíamos adivinanzas con Cricri. Y te digo, el programa fuerte, fuerte, era en la mañana Caminito, desde las 6 de la mañana, de 6 a 8 era Caminito de la Escuela. Después veníamos de 8 a 9 a hablar sobre la importancia de la música, Alberto Lozano, los hermanos. Había un grupo que era Kitsia y Gabriela. Es que me vienen a la memoria tantas cosas que quisiera yo decirles. ¿Y qué pasó con esa Y estación? hubo un momento en que cuando fue en 1990-91, que me empezaron a decir a mí que yo tenía que seguir y decir las palabras altisonantes. Quiero comentarles que no era que yo no quisiera. Me dieron el script y en el script decían palabras altisonantes. Yo leí tal cual el script y quiero comentarles que me grabaron lo que estaba yo diciendo y por eso me mandaron un memorando, porque yo no dije ninguna de las palabras que tenía mi mente, mi corazón y mi forma de hablar, no me permitió decirlas al aire por la educación que yo tenía. No digo que sea un crimen decirlo, pero hay cosas que nosotros mismos tenemos horarios para poder hablar, para enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que un programa, yo admiraba mucho al señor que hace de Broso? Entonces, en ese momento, él tiene unos libros maravillosos y de repente se lanzó diciendo puras groserías. Ustedes, y le pregunté a uno de los conductores, ¿tú te sentarías a la mesa a escuchar todo lo que está diciendo el señor mientras estamos comiendo o estamos platicando? Me dijo, no, hombre, ¿qué te pasa? Entonces, ¿por qué se te ocurre pasar esos programas al aire? Entonces pasó esto en la radio de infantil, que yo no pude, no es que no haya yo querido. De veras les digo con toda mi honestidad de profesional, que estaba yo leyendo el script y yo estaba segura que decía lo que decía el script. Nunca lo pude pasar al aire. Y me grabaron y desde entonces me grababan porque decían, es que tú no haces lo que te decimos. De veras, cuando tú tienes una educación, unos principios y quieres a la audiencia, no dices malas palabras. Entonces a mí me tocó la situación de que en ese momento entró un nuevo director al IMER y lo único que dijo fue, el único programa infantil que no tiene caso, lo voy a pasar para hacer tropical y deportiva. Imagínense ustedes, la única estación infantil que anunciaba noticias de los niños como las veían ellos. Programas infantiles, programas de contenido, programas educativos, programas musicales de niños. La única estación. Y quiero decirles con orgullo que yo recibí, probablemente todavía en ese tiempo no había mucho contacto con la hora del internet y esto que estamos haciendo ahorita, pero yo recibía cartas de niños de Rusia y los tengo guardados en mi casa, en la casa de ustedes, y tengo los programas que nosotros grabábamos en las cintas.
recordando todo lo que hacíamos en la radio. Imagínate que te diga esto el Señor nos desapareció. Fíjate qué anécdota tan triste. Tener a unos niños pendientes de la radio, a una familia y a unos papás que estábamos de lunes a domingo y que de repente nos digan, se desaparece Radio Infantil para meter de nuevo una idea maravillosa, tropical y deportiva. Cuando estamos llenos de tropicales, de deportivos, estamos llenos de noticias y no de contenidos como deben de ser. Yo entiendo que tienen que vivir las radiodifusoras, lo entiendo perfectamente, porque soy una admiradora de la radio y de los contenidos. Por eso invito a todos nosotros, a ustedes investigadores, a todos los que me están escuchando, que retomemos nuestra cultura, no tan solo en la radio, sino en la televisión, en el cine. Eran maravillosas nuestras películas, eran maravillosas nuestras obras de teatro. No estoy en contra de que hablemos de sexualidad, no. Al contrario, que la sepamos tratar con educación, con verdad y con respeto. Como la ética, el respeto y los valores se pueden tratar. Esa es mi opinión y esa es mi anécdota que te cuento. No te oigo, te me fuiste ya. No, aquí estamos. Aquí Lo que pasa estamos. es que apagamos el micrófono para escucharte. Creo que por ahí en el chat hay unas preguntas. Creo que la doctora Janet García tenía algo por ahí para ti. Hola, Janet. Hola, Tere. Oye, qué interesante y sobre todo qué anécdotas tan bonitas y Claro. sobre todo tan memorables. Yo tengo, y hablando de esta parte de lo que se debe decir en la radio, ¿cuál es la relación o cómo está la situación de esta parte de licencias para locutor en radio? La verdad yo no tengo mucha experiencia en esa parte. Yo me dedico a hacer la parte de investigación en comunicación y salud. Y nosotros tenemos mensajeros de la salud, así se llama a algunos proyectos que tienen que ver con la difusión de mensajes alusivos a la salud. Pero es muy interesante el que nuestros mensajeros de la salud, que hace muchos años existía ese concepto, tenían que pasar por filtros muy especializados para ser expertos locutores en mensajeros para la salud. Pero ahora, por ejemplo, queremos implementar estrategias con radio desde los líderes en este ámbito y nos encontramos que todo mundo puede ser locutor. Bueno, empezando porque tú lo sabes perfectamente. Quitaron efectivamente el examen de locución. Pero una cosa es ser locutor. Yo, bendito Dios, tengo, como yo, hay mucha gente que está muy preparada. Yo tengo certificado de comunicadora, que hay mucha diferencia. El examen que se hacía en ese tiempo, que yo lo hice en 1956, quiero decirte que Max Factor fue a la Academia de Don Andrés Soler a hacer como ustedes dicen, un casting, ver la voz. Les gustó mi voz y ellos fueron los que me mandaron, pero a mí me mandaron a la Secretaría de Comunicaciones, que era donde se hacía el examen. A mí me hicieron el examen, leer en inglés, leer en ruso, leer en alemán, hablar nombres de todos, hacer una noticia en pequeño, un comercial en pequeño, improvisar una radionovela, todo eso y cultura, hablar sobre las grandes músicas, hablar sobre nuestros corridos, hablar sobre todo eso. Y era un examen que ese día que yo presenté mi examen, eran más o menos como 75, 80 personas, de las cuales quiero comentarles que tuve la suerte, porque yo me preparo, me gusta ser comunicadora y me gusta respetar a mi audiencia, porque así me lo enseñaron las personas con las que tuve la suerte de iniciar mi carrera, respetar al público. Y eso es muy importante. Entonces ahí es donde ya quitaron el examen, ya no lo hay y se pasó. Primero fue en la Secretaría de Comunicaciones y después lo pasaron a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación Pública después lo quitó. Entonces ahora cualquiera que pueda comprar su tiempo y pagarlo, no importa el contenido, mientras tenga para pagar todo el tiempo, sale al aire. Entonces, ¿dónde están nuestros conceptos de respeto a la audiencia? Ese es, por desgracia, lo que tenemos que volver a retomar.
Y en las universidades, de veras, no lo sacan. Yo soy la única que en mis cursos que doy, los llevo conmigo a las estaciones de radio, los enseño a entrevistar, los seminarios que hago. Eso es lo que les falta a las universidades. Lo hacen muy técnicamente todo, pero lo que es la práctica, que es lo que hace al maestro, solo hay una escuela que se llama, ¿cómo se llama? Es una, no me acuerdo ahorita cómo se llama la escuela, que fui yo a dar un curso y que los llevé a un seminario. Fíjate que ahí sí los enseñan a hacer un texto de comercial, los enseñan a hacer una radionovela, los enseñan a hacer todo eso. Y en las universidades ahora tienen, por ejemplo, la Ibero tiene su propia estación, muchas universidades tienen su cabina que los enseñan. Y aquí el chiste no es que los enseñen en la universidad, es como con los médicos. Tú sabes, los médicos, los licenciados, cuando hacen su tesis y salen a hacer, salen a practicar, porque esa es la mejor forma de hacerlo. Y ahora ya no se hace eso. Ahora cualquiera que tenga para pagar un tiempo, lo hace y ni siquiera analiza si el programa tiene contenido o no lo tiene. Yo no estoy en contra de esas situaciones. Yo respeto mucho a los radiodifusores y yo sé que ellos tienen necesidades que hay que cumplir, pues tienen impuestos, tienen muchas cosas que les permiten, que tienen sus gastos. Por eso es que tienen que hacerlo, pero hay muchos grupos que sí respetan a la audiencia. Uno de ellos, yo estoy en mi programa los viernes de 14 a 15 horas, Voces al Aire con Marta Yolanda. Y yo entrevisto, hablo de decanos, hablo de filosofía, invito a médicos, invito a comunicadores, invito a gente que quiera, van chicos. El chiste es que los chicos se preparen, que no tenemos por qué hablar altisonante con majaderías. Realmente para eso hay muchos lugares en los que puedes tú hacerlo. ¿A poco tú en tu hogar te permites que en la mesa estén hablando malas palabras? Yo creo que la educación se empieza en casa. Y en casa para nosotros es la Secretaría de Educación Pública y es la Secretaría de Comunicaciones. Y se acabó ese examen. Ya no hay exámenes para los comunicadores ni para los locutores. Y está una escuela muy buena, que es la que hacía todo, está ahí en Tabiqueros, que era la que regulaba todo, las programaciones, y todo pertenecía a esa gobernación. Entonces, yo entiendo que tenemos muchos intereses, pero yo creo que el interés mayor es que nuestro México salga adelante con una buena comunicación, con buenos comunicadores, con respeto a la audiencia y con respeto al ser humano. Somos gente profesional, gente con amor, y mientras amemos a nuestra gente, a nuestros adolescentes, a nuestros adultos, a nuestros niños y a nuestros ancianos que tienen tanto que enseñarnos, saldremos adelante en nuestro México. Gracias, Tere. Bien, tenemos una pregunta de Joaquín. Si quieres formular tu pregunta, por favor, Joaquín. ¿Sí lo tenemos? Estoy a tus órdenes, Joaquín, dime. Nada más es si nos puedes compartir cómo haces que hoy los decanos participen a través del esfuerzo que estás haciendo, sea en la publicación o en los medios radiofónicos. Fíjate que como hago con mi revista Voces al Aire, los invito a mi programa. Yo tengo mi programa cada 8 días desde hace 2 años sin miedo, y medio, sin miedo digo las cosas, porque no hay que insultar a nadie, no hay que presionar a nadie, hay que hablar con la verdad y hay que hablar con principios. Yo entrevisto a una María Victoria, yo entrevisto a un Iñaki Manero, yo hago voces de la radio, decanos de la radio, y tengo la sección de decanos de la radio en mi revista. Y hoy que estoy en estos 3 números, estoy hablando de la historia de la radio y de cada uno de los grupos. Yo estoy en grupo 7, comunicación, los viernes de 14 a 15 horas, en 1440 AM. Y ahí hablo de la música antigua, hablo de los comunicadores, invito a comunicadores, invito a decanos de medicina, invito a tríos
invito a la música antigua, a la música moderna. Yo no tengo ningún apego a fuerza imponer mi criterio. Yo sé que todo, música moderna, música antigua, todos tienen sus talentos y todos tienen sus formas de practicar la situación. Pero yo creo que si nosotros difundimos la excelencia de la radio, si nosotros tenemos niños, adolescentes, adultos que pueden cooperar para hacer una radio, una televisión, un cine de calidad y no estar hablando de tanto, ya tenemos bastante con que nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestra vida, nuestra historia. Y sabemos más buenos que malos. Yo me cuento entre los buenos y a ustedes los cuento entre ellos porque me están permitiendo difundir esto que les estoy diciendo. Realmente la vida es para vivirla con honradez, con cariño. Y no necesitamos tener mucho dinero, pero sí tenemos necesidad de tener mucho amor a nuestra forma de hablar. ¿Te contesté a tu pregunta? Joaquín. Creo que se desconectó el micrófono, Joaquín, pero sigue por aquí. Joaquín, no sé si te respondieron la pregunta, nos pregunta Marta Yolanda. Sí, muchísimas gracias. Tenía un problema con reactivar mi micrófono. Por ejemplo, he escuchado en algunos programas que invita a don Ramiro Garza y a algunas otras personas. Porque ellos quieren como desmantelar esto y dejar solo la estructura. No se oye. Creo que por ahí tiene un problema seguramente De conexión. De conexión. Pero creo que por ahí también Norma tenía una pregunta, Clau. A ver, Norma. Norma. Está fuera del aire. Sí, Ahí está. bueno, a mí me gustaría saber dónde se consigue la revista. Ahorita me metí a internet para ver si está disponible en línea. Solo la tienen impresa y no me quedó muy claro, o a lo mejor no estuve muy atenta de cuál es el contenido pues de la revista Voces al Aire. Es una enciclopedia. Es que mira, son 56 números de la primera colección, la primera. Y aquí les digo todo como es. Este es Voces al Aire, la primera edición, que tenemos 56 números. Mi número de teléfono es 55 32 31 6143 y yo quisiera que ustedes me ayudaran a difundirla, porque la verdad antes lo hacíamos por suscripción. Este es el nuevo formato y este es el antiguo formato. Los dos era Voces al Aire. Y aquí están todos los ejemplares, todos que son 56 números que tenemos a mi derecha, son 56 números, acá tenemos a Jaime Almeida, a Germán Dehesa, y de este lado está Cristina Pacheco, Raúl Carrillo. Bueno, sí me acuerdo de los nombres, ¿verdad? Son gentes maestros míos que me hicieron favor de hacerlo. Y ahorita hicimos un evento de la historia de cuando se murió don Juan Gabriel. Y el siguiente número que estamos armando, que sale la primera semana de abril. Y la evolución del análisis de contenido que quede registrado en toda todo la colección. Sí, en toda la colección están Se nota cómo ha ido evolucionando la revista y el contenido. Porque antes y seguimos hablando de la pura radio. Los 56 números traen la programación. Los números de ahorita, a partir del año pasado, no pusimos la programación, pero estamos poniendo la historia de los grupos como 620, como Grupo 7, como Radio Centro, estamos haciendo la historia de cada uno de los radios. Pero es retomar de las revistas, o sea, de las antiguas, es todo una historia de la radio. Soy la única, de veras, me enorgullezco de decir que hablo sobre la historia de la radio. Mi programa, Te lo volvemos a ver. mi programa invita, y hago mención, ahorita que murió de este niño que cantaba música infantil, Alberto Lozano, tenemos a música de todos, de los antiguos, Virginia López, tenemos música, tríos, invito a gente en mi programa y llegan rondallas,
ese programa en vivo, porque a mí me gusta en vivo pasarlo. La grabación es maravillosa, pero yo nací y crecí haciendo la radio en vivo. Y yo nací y crecí trabajando en las radionovelas. Entonces, para mí, don Ramiro Garza, don Pedro Ferri Santa Cruz, Enrique Bermúdez Olvera, y tantos que no llegaría yo a decir todos mis maestros, mis grandes maestros de la radio. Pero estos están las historias en Voces al Aire. Voces al Aire tiene la historia de todo lo que es. Y ahorita lo hacemos, te digo, ahorita, por ejemplo, ustedes vieron la portada de ahorita lo que estoy haciendo, que es el 22 aniversario de la revista. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahorita de toda la historia de las estaciones de radio. Y yo necesito, chicos, inclusive he tenido cursos, doy cursos de la importancia de saber, habla bien para que te vaya bien, es mi lema. Y no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. La historia de cualquier comunicador. Y he dado cursos a médicos, a químicos, a gente de la radio, periodistas y no periodistas. ¿Por qué? Porque yo hablo de todas las comunicaciones, yo hablo de los museos de la radio, hablamos de todo lo que es la historia de la radio. Eso es mi revista Voces al Aire. Y de alguna manera trato de que volvamos no a la radio que nunca se ha perdido, sino a la radio tradicional del respeto a la audiencia, de reunirnos en familia para oír la radio. No critico nada, cada quien sabe lo que hace, pero de veras la audiencia merece mucho respeto y esas palabras altisonantes, a mí que tomé el curso y a mí que me dieron mi licencia, por eso quitaron el examen de la licencia, mal hecho, porque pues ahora ya todos tienen licencia para matar el idioma. Oye, Marta, sí valdría la pena quizás ver cómo a través de ti pudiéramos conseguir, te digo, tanto los números de la revista como esa parte de la historia. Yo sé que no la tienen todavía digitalizada, como te lo preguntaba Norma, pero para quienes nos dedicamos a esta parte de la investigación, creo que tener esta parte de la oferta programática, las entrevistas, nos ayudaría muchísimo para quienes hacen investigación. De hecho, te estoy tratando de recordar tan solo algunos de los que han sido nuestros investigadores consagrados, como fueron Cristina Romo, quien dedicó mucha parte de su producción a hacer libros sobre la historia de la radio, su famoso texto de Ondas, Canales y Mensajes, el mismo Gabriel Sosa Plata, quien ahora está al frente, ¿no? De Radio Educación. Exactamente, ¿no? Entonces él tiene también los días de radios, Alma Rosa Alba de la Selva, que estuvo la semana pasada con nosotros, junto con la doctora Rebel, y el famoso título, Perfiles de la Radio, bueno, la misma Claudia. Don Ramiro Garza, que es de veras, don Ramiro Garza está conmigo en el programa de todos los viernes y tiene su sección para que hablemos. Es que no tenemos que hablar nada más de la historia, tenemos que hablar de lo que tenemos que hacer, como en todo nuestro México. No es que todo tiempo pasado sea mejor, el pasado, el presente y el futuro van unidos en un solo motivo: crear la satisfacción de los niños, de los adultos, de los adolescentes y el respeto a los ancianos, que eso es muy importante. ¿Y quiénes son los grandes olvidados de la radio hoy? Hoy, pues muchos, porque por ejemplo está este señor que estaba en batas, pijamas y pantuflas. Está don Ramiro Garza, que ahorita no está en la radio, que tiene 90 años, acaba de cumplir. Tenemos estaba don Claudio Lane, que era el que escribía, y ahorita en la radio hay muchos. Está está Elías Neira. Hay una comida cada mes, voy a hacer, no importa que sea un comercial, en la Rambla, en la cantina ya, y nos reunimos muchos comunicadores. La vez pasada estuvo doña María Victoria, está nada más ni nada menos que estuvimos hablando, y yo hablo con don Ramiro. Don Ramiro ya realmente ahorita no sale mucho, pero siempre está conmigo en el programa cada 8 días, Voces al Aire con Marta Yolanda. Ese es mi programa que paso todos los viernes, ahora en su nuevo horario, de 14 a 15 horas. La frecuencia es 700, no es cierto, 1440 AM.
Estábamos antes en el 830, pero ahorita ya volvimos a retomar. Ya sabes los cambios que hacen todos los radiodifusores, la combinación de todos los programas, pero qué bueno que volvamos a nuestra historia. Yo tengo la ilusión, y cada año, durante 14 años, menos el año pasado que el temblor me lo quitó, premio a todos los locutores, productores, escritores, y fue la Musa Radiolandia de la revista Radiolandia, la primera revista de espectáculos que existió, que fue mi papá suegro, y él me heredó esa situación, y ahorita estoy haciendo la Musa de la Radio. Cada año, hace 14 años que entrego premios a locutores, a operadores, a escritores. Realmente es muy bonito tener la situación de que de veras recordemos. No quiero decir que no hagamos programas de contenido musical, al revés. Podemos hablar de todo, pero es que nos saturan de mucha música. Hay tanta melodía tan maravillosas. Yo tuve ahorita de invitados a una rondalla y trato, por ejemplo, estuvo con nosotros Raúl del Campo Jr., tengo en su escuela de comunicación, y también están todos y cada uno de las gentes de la XX, don Francisco Ibarra, don Francisco, en paz descanse, me cuadro ante don Francisco Aguirre, a los Laris. Yo manejo, bendito Dios, le doy gracias a los radiodifusores que me permiten hacer la historia, y esto es lo que estoy haciendo en esto, es la historia de los 97 años de la radio. Y ahorita en la próxima sale la historia, en la portada sale don José José, en esta otra estuvo don Mario de la Piedra, que fue mi decano. O sea, yo he vivido, gracias a Dios y a mis conceptos, desde los 13 años que estaba yo en la Academia de don Andrés Soler, y guiándome primero en la XX, en la W, luego después radionovelas y todos esos que tienen que volver. Todas esas historias están en la... Y todas las historias estas están en las revistas, en la colección del número 1, que es en la portada, está Alberto, ¿qué se llama? A ver, ya se me fue. Joaquín López Dóriga, Pedro Ferri Santa Cruz. Este es el primer número, quiero enseñarles a ustedes. Y son 56 números, con la historia, contiene las programaciones de los programas más antiguos de la radio, los decanos de la radio. Tenemos, aquí está la historia, nada más ni nada menos, de voces del el 8º premio de la publicidad. O sea, nosotros nos dedicamos a eso. Pues yo realmente ya no es tanto, porque la verdad muchas personas piensan que, pero yo digo que la historia está en su pasado. El futuro de la radio es su pasado. Y podemos hacer tantos contenidos tan maravillosos. A eso es a lo que voy. Podemos hacer muchas cosas en la radio, no tantas vulgaridades. Cada quien sabe lo que hace, pero sí, yo siempre les digo, y siempre he sido muy directa, y me apoyan los radiodifusores, y les agradezco a todos los grupos, porque sin ellos, Voces al Aire no existiría. Claro. Porque ellos son los que me hacen favor de apoyar. Son 56 números de la colección, y estoy a sus órdenes. Lo tengo, mi editorial está en la colonia Avante, y mi número es 5689-3681, el directo, y mi celular 5532-31-6143. Y mi correo para que me manden anécdotas. Yo vivo de las anécdotas que la audiencia me llama y me manda a voces-al-aire@yahoo.com. Ahí me mandan anécdotas y yo hago la historia. Yo soy la única que entrego la musa de la radio, haciendo honor a la Musa Radiolandia, de la primera revista de espectáculos, que nada más hablaba de cine, de teatro y de radio. Todavía no existía la televisión. Yo hablo de todo, pero realmente mi revista es la única revista de la radio. Y trato de dar los programas antiguos, que me manden colaboraciones. Cuesta mucho trabajo. Ustedes saben perfectamente que mucha gente dice, no hay que vivir en el pasado,
pero el pasado, el presente está ligado al futuro de nuestras tradiciones, de nuestras raíces y de nuestra vida en este mundo. Bien, Marta Yolanda, pues ha sido una charla muy interesante porque realmente en el tiempo, los minutos que ha durado, nos has introducido, bueno, un recorrido por los medios de comunicación, cine, radio, televisión, prensa, además con énfasis en voces en la radio y en tu programa, que también ha sido muy importante. También nos has mostrado, pues, cómo han cambiado la forma de comunicarse con las audiencias, que también es muy importante. Y quizá valdría la pena, Jorge, colegas que están ahí también, ver si pudiéramos digitalizar esas revistas y manejarlas como un acervo de la asociación, ¿no? Porque realmente ahí hay muchísima información que valdría la pena trabajar para la gente que está haciendo esto de la historia de la radio y que pues hay muchísimas anécdotas que no están consideradas, ¿no? Efectivamente, gracias. No sé, Jorge. Pues por nosotros encantados, Marta, si tú nos lo permites, nosotros podemos digitalizar Conectivo. Marta Yolanda. Sí, hombre, soy bien, dice mi hijo, mamá, porque tengo un hijo maravilloso y una hija maravillosa. Gracias a ellos tengo mi revista de la radio, que es desde hace 1998 y gracias al señor Sáenz de Miera y a todos los radiodifusores agradezco mucho que me apoyen. Hay veces que pues la situación no está el horno para bollos, pero de repente vivir de la historia, vivir de nuestra radio, retomar la cultura. Creo que México está en un momento muy importante como para que seamos felices y vivamos de la verdad, de los principios y de la radio. La radio es maravillosa y hasta el último lugar de una ranchería, en unos cuernitos está un radio de transistores. Estoy a sus órdenes. De veras, vamos a difundir la excelencia de la radio, que es mi lema. Difundir la excelencia de la radio y estoy a sus órdenes para que ustedes podamos conjuntarnos y hacer que la excelencia de la radio vuelva a ser lo que era, tanto la televisión como la radio, como el cine, como el teatro. Tratar de ver que los valores siguen existiendo y que nuestro México es maravilloso y salimos adelante. Pues muchísimas gracias, Marta Yolanda. Yo creo que esto, como bien decía Claudia, nos va a dar pie pues para seguir estando en contacto contigo, trabajar estas temáticas, ver cómo te podemos hacer manita de puerco para que nos ayudes a digitalizar todo el contenido tan valioso que tienen en la revista, a lo mejor parte de los contenidos que tienen en tu programa de radio, las entrevistas, ver cómo las podríamos tener y difundir a través de nuestra página web para que los investigadores sigan produciendo temas alrededor de la radio. Yo quiero en nombre de nuestro comité ejecutivo agradecerte el conversatorio que tuviste el día de hoy con este tema Orígenes de la Radio en México y también agradecerle pues obviamente a la doctora Claudia Benassini quien nos apoyó el día de hoy como moderadora del mismo y pues obviamente dejar la puerta abierta para seguir reflexionando sobre estos temas, recuperar el anecdotario, seguir hablando sobre los grandes temas. Yo te decía los olvidados y pensaba sobre todo más que nada en las radios indigenistas, las radios comunitarias, no las radios ciudadanas, las radios piratas que andan circulando por nuestro país todos los días y que creo que habría que seguir hablando de ellas y qué tanto siguen contribuyendo al tema de la comunicación, amplificando, democratizando los espacios. Y bueno, pues Marta Yolanda, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en este conversatorio. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, Jorge. Los invito a mi programa de radio, por favor. Sí, claro, sí. Esperamos porque esa es la idea. Vamos a hablar, sinceramente, soy la única revista de la radio, la única que difunde la excelencia de la radio, y gracias a ustedes porque podamos difundir la excelencia de la radio, la excelencia de nuestros conceptos y la excelencia de la familia, de los niños, de los abuelos y de los adolescentes. Ahí estoy a sus órdenes con mucho cariño.
Muchísimas gracias, Muchas gracias. Marta Yolanda. Y yo los invito a que la próxima semana se sumen a este webinar. Vamos a tener a la doctora Laura Campos Guido de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que va a estar hablando con nosotros sobre la interacción comunicativa en la búsqueda de las soluciones para la violencia de género. Hoy que estamos ante este tema en términos de nuestra agenda ciudadana, después del 8M, después del 9M, creo que tenemos ahí un tema muy importante que seguir analizando, sobre todo en materia de comunicación, cómo podemos hacer que la comunicación sirva de espacio de mediación, de interacción, de solución de problemas, y creo que la doctora Laura Campos nos va a ofrecer por ahí un interesante conversatorio para seguir reflexionando sobre ello. Pues yo me despido en nombre de los colegas de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Le agradezco por ahí también a Janet, a Joaquín, a Norma, que estuvieron conectados, y los invitamos para que descarguen nuestro programa en la versión que tenemos en la página de la MIC, pero también que nos sigan en nuestro canal de YouTube, donde tenemos hoy ya 26 webinars publicados, y que espero que próximamente, gracias a cortesía de nuestra coordinadora de investigación, Janet García, podamos estar publicando ya el libro con todos los webinars, ¿no?, en su modo interactivo. Muchísimas gracias, que tengan un excelente Muchísimas gracias, Jorge. Hasta la otra semana. Por haberme tomado en cuenta, y sigamos difundiendo la excelencia de la radio. Claro que sí. Muchísimas gracias.